Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra Demagogia, y hoy vamos a hablar del problema de la vivienda en España, de las causas de ese problema, sobre todo para la juventud, y de las soluciones que propongo y qué es lo que yo creo que va a hacer o hacia dónde va a evolucionar el mercado de la vivienda, porque creo que esto os puede interesar bastante. ¡Venga, vamos a ello! Bien. En efecto, hoy ha salido la noticia, el otro día, de que el precio de la vivienda nueva en España se ha encarecido un 10,4% en el último año, lo que supone el mayor incremento desde la burbuja inmobiliaria. Esto obviamente es muy mala noticia, sobre todo para la gente joven, la cual básicamente no puede adquirir una vivienda. Es imposible, y tampoco pagar un alquiler, puesto que el alquiler medio en España supera los 1.000 euros, anda por ahí, y el sueldo medio de los jóvenes es alrededor de esa cifra, ¿no? Pero os voy a dar unos datos primero para que veáis cómo ha evolucionado el tema de la vivienda desde que hemos entrado a la Comunidad Europea y lo que supone. Fijaos, en 1986, antes de que entrara España en la Comunidad Europea, un piso, una vivienda, valía 326 euros el metro cuadrado. Es decir, una vivienda normal no llegaba a 30.000 euros. No llegaba a 30.000 euros, cuando íbamos a entrar en la Unión Europea. Esto supone que la vivienda ha subido un 600% en estos poco más de 30 años, un 600%, porque hoy el precio medio de la vivienda son 185.000 euros. Es decir, aquí por ejemplo en Vizcaya, más de 2.000 euros el metro cuadrado. Fijaos, antes de entrar a la Comunidad Europea eran 30.000 euros una vivienda y ahora son 185.000 euros una vivienda, más del 600%. Pero ahora pensaremos, diremos, bueno, pero también los sueldos habrán subido en esa medida. No, ese es el tema, que no, porque el sueldo medio en 1986 en España era 1.100.000 pesetas, o lo que es ahora en euros 6.700 euros. Esto es el sueldo anual, 6.700 euros. Lo cual suponía que una persona pues ganaría aproximadamente, pues puede ganar una persona media 500, 600 euros al mes, por ponernos un ejemplo, ¿no? ¿Y esto qué supone? Que hoy el sueldo medio, sin embargo, en España son 1.200 euros, el doble, y la mayoría de los jóvenes no ganan esto porque vienen a ser mileuristas. Tenemos un salario mínimo interprofesional de 900 euros. Entonces, supone que mientras los sueldos solamente se han duplicado, el precio de la vivienda ha subido en un 600%, más de un 600%. Entonces, ¿qué supone esto? Supone que mientras antes se podía pagar una vivienda en 5 o 10 años, dedicándole una pareja a sus ingresos, hoy en día, si por ejemplo una persona sola se quiere comprar una vivienda con un sueldo medio, le puede tener que dedicar 45 años. Porque pensad que si ganáis 1.200 euros y os cuesta 185.000 euros una vivienda y también tenéis que vivir, o sea, os vais a pasar la vida pagando, suponiendo que lo podáis pagar. El hecho de que la vivienda haya subido muchísimo más que los sueldos supone que mientras antes cualquier persona se podía comprar una vivienda cuando empezaba a trabajar, pues en tiempos de mis padres te comprabas una vivienda y la pagabas en 5 o 6 años o 7 años con la hipoteca y eso que estaba, los tipos de interés elevados. Hoy en día un joven no puede adquirir una vivienda, es imposible, es materialmente imposible, porque los precios de la vivienda están absolutamente desfasados con los salarios de la gente y sobre todo con los salarios de los jóvenes. Está absolutamente descompensado. No tiene ningún sentido y por lo tanto estamos en una sociedad en la cual los jóvenes no se pueden ir de casa porque no pueden adquirir una vivienda ni pueden pagar un alquiler. Esto no pasaba antes, por ejemplo, entrar a la Comunidad Europea, como digo, en 1986. Decimos que vivimos mejor porque aparentemente tenemos más cosas, pero son bienes de consumo superficiales. Las cosas realmente importantes, como puede ser una vivienda que te permite una independencia para vivir, eso es muchísimo más caro y estamos muchísimo peor. Y eso es lo que importa, poder tener una vivienda. No importa que tengas un móvil de alta gama, no importa que tengas una tablet, no importa que te puedas ir de vacaciones, eso no importa. No importa porque lo que de verdad importa, que es que puedas tener una independencia económica y vital, eso no lo tenemos ahora y lo teníamos antes. Por supuesto, la culpa es de los políticos. Es que me vais a preguntar, ¿cuál es el problema? Hombre, por supuesto los políticos tienen una culpa tremenda, porque todos sabéis cómo funciona el tema de las licencias urbanísticas, y si no, os lo explico. Los ayuntamientos tienen las competencias para elaborar el Plan General de Ordenación Urbana y por tanto de calificar los suelos en urbano, no urbano o no urbanizable, ¿no? Entonces, si resulta que el suelo lo califican los ayuntamientos, tienen una capacidad y una potestad tremenda para modificar el precio de la vivienda, claro, porque si el suelo es no urbanizable, entonces ese suelo, si de repente lo recalificas y lo pones como urbanizable, hay alguien que gana mucho dinero, se paga la comisión al ayuntamiento, al político de turno, y se están constantemente
digamos, haciendo chanchullos y encareciendo el precio de la vivienda a través de la calificación de los suelos, como digo, porque puedes calificar un suelo como no urbanizable y por tanto ahí ya no se puede urbanizar, pero luego para dar el pelotazo lo califica el concejal de turno como urbanizable y el que ha comprado ese suelo sabiendo que no iba a ser no urbanizable constantemente, sino que iba a cambiar urbanizable, se va a forrar y el concejal de turno se echa la comisión al bolsillo, porque eso funciona así en todos los ayuntamientos. ¿Y por qué esto es así? Porque esto es absurdo. No tiene ningún sentido que un ayuntamiento tenga políticos. Un ayuntamiento meramente tiene que tener técnicos. Un técnico que se encarga de la recogida de basuras, otro técnico que se encarga pues, del mantenimiento de las calles, etc. No hace falta alcaldes, no hace falta concejales. Esto solamente da lugar a corrupción y corruptelas, porque no hace falta políticos en un ayuntamiento, hace falta gestores, no hace falta gente de partidos políticos que están colocados a dedo simplemente para ocupar puestos políticos. Y luego son autoridades, porque el alcalde es una autoridad y se pone en el palco. Y el concejal de no sé qué, es que soy el concejal de no sé qué. A ver, que es que no hace falta que haya autoridades, no hace falta más que gestores públicos en un órgano administrativo, como es un ayuntamiento, meros técnicos, gestores administrativos, punto, no autoridades, empleados públicos, nuestros empleados, para gestionar nuestro ayuntamiento, y políticos fuera, de partidos políticos que no hacen falta para nada. Y esto ha dado lugar a una especulación tremenda en el tema de la vivienda. Hay que quitarse a los políticos del medio, y empezando por los ayuntamientos. Nos tiene que traer en la cabeza que no hace falta políticos, que no hacen falta políticos, que solamente hace falta gestores, que yo solamente quiero que si saca esa roto, vengan los técnicos y la arreglen. No me hace falta un tío con una ideología política en un ayuntamiento, no hacen falta absolutamente para nada. Hoy en día además se agrava el problema con la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque estamos a tipos cero, y la gente está invirtiendo, y también los extranjeros, en vivienda, porque claro, no puedes meter el dinero en el banco porque pierdes dinero, o sea, meter el dinero en el banco es perder dinero, con lo cual la inversión ahora mismo más segura es invertir en vivienda, lo cual infla, lógicamente, los precios de las viviendas, manteniendo a tipos cero, como está teniendo el Banco Central Europeo, los tipos de interés, ahora mismo pues la vivienda va a seguir encareciéndose. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero en el banco porque va a perder, pues la metes en vivienda, con lo cual se hace una nueva burbuja. Y los políticos, con el control del suelo que tienen, sobre todo los ayuntamientos, hacen que los precios de la vivienda sigan totalmente hinchados. ¿Por qué? Pues porque al final ellos son los que tienen la capacidad y la potestad de decir qué suelos se pueden urbanizar y qué suelos no se pueden urbanizar. Con lo cual tienen una capacidad absoluta para determinar el precio de la vivienda, porque si no, al final, si se urbaniza mucho más terreno y se puede construir, obviamente se va a abaratar la vivienda, porque el precio de construcción es muy pequeño. Lo que es alto es el precio del suelo, sobre todo en determinados lugares, luego en otros sitios no, obviamente. ¿Y hacia dónde va a ir el precio de la vivienda? Bueno, pues obviamente yo os lo voy a decir. Si veis aquí, en el gráfico que os lo explico, mira, veis que la crisis, ¿no? La crisis que hubo en 2009 bajó bastante el IBEX, bajó muchísimo, y al 2012 se fue a, pues, aproximadamente a 6.000, más de 15.000 que estaba, o sea, se dividió por bastante menos de la mitad. Fijaos cómo bajó el IBEX. Bien, lo mismo pasó porque con el Producto Interior Bruto, como veis, bajó en los dos crisis, como es lógico, baja el PIB, pues bajó el mismo 2009, 2012, bajó mucho. Y el precio de la vivienda, si veis, hizo lo mismo, ¿no? O sea, se movió. Lo que pasa es que, claro, la vivienda bajó un 15%, cuando, por ejemplo, el IBEX, como digo, se redujo en un 60%, ¿no? O sea, bajó menos, pero bajó. Entonces, si veis, como los gráficos son prácticamente iguales y estamos entrando ahora en otra crisis, obviamente la vivienda va a bajar con la crisis. Es obvio, porque como veis, las gráficas son exactamente iguales, aunque, claro, la caída es mucho mayor en cuanto al IBEX que lo que hace la caída en el precio de la vivienda, porque el precio de la vivienda es más estable, ¿no? Y depende luego de las zonas también. Estoy hablando de una cuestión media, ¿no? O sea, va a bajar siempre mucho menos en el centro de una ciudad que en una zona costera, por ejemplo, ¿no? O en un pueblo que sea vacacional o cosas similares. Por tanto, yo no recomendaría ahora comprar vivienda porque va a bajar con total seguridad, porque la crisis ya está aquí. Entonces, mi opinión, esperar a comprar una vivienda a que la crisis ya esté de lleno. O sea, cuando esté ya de lleno, entonces va a haber inmuebles que van a salir primero por la gente ahogada por la crisis, que los va a tener que sacar para tener liquidez o para tener dinero, y segundo, porque de por sí la vivienda baja cuando la crisis económica llega a un país, y aquí va a llegar la crisis económica con mucha fuerza. Por lo tanto, si esperáis un poco para comprar una vivienda, vais a hacer mucho mejor, porque la vais a poder comprar mucho más barata. Al revés, si queréis vender, o bien vended ahora, o aguantad lo que podáis hasta que pase la crisis, pero va a ser larga y no sé si va a acabar ni en muchos años. ¿Y la solución a todo esto? Bueno, pues ya lo digo, o sea, yo lo explico en mi libro, que ya sabéis, que es La falsa democracia y las leyes de género. Me lo podéis pedir, dejo abajo el enlace a donde podéis pedirme el libro o las camisetas, si queréis. ¿La solución a esto? Pues lo de siempre, prescindir de los políticos, quitarnos los políticos del medio, y en este caso en concreto los políticos municipales, para que no tengan la capacidad de ellos establecer el plan general de ordenación urbana conforme a sus criterios. No, simplemente los ayuntamientos técnicos que se dediquen a gestionar empleados públicos, nuestros empleados, no un alcalde que sea una autoridad, no un concejal
concejal, que van luego a palcos. No nos hacen falta meros técnicos para gestionar el órgano administrativo que es el ayuntamiento. Y los políticos fuera, los partidos políticos fuera, no hacen falta para nada, porque lo que están haciendo ahí, cuando tú tienes una alcaldesa como aquí en mi ciudad, que gana 83.000 euros, pero es que al final los políticos no saben de nada, tienen que tener sus asesores para que luego hagan las cosas, y sus técnicos. Entonces, ¿para qué hace falta a los políticos? Para cobrar sueldazos de 60.000 un concejal y 85.000 un alcalde, una alcaldesa, pero para eso no hace falta. Lo que hace falta son técnicos, y políticos fuera, y partidos políticos fuera, que lo único que hacen es parasitar, son parásitos, que viven del enfrentamiento de las personas, del enfrentamiento ideológico de las personas. A ellos mantener sus privilegios porque son la nueva nobleza, sino como se entienden los sueldos vitalicios que se pueden tener, el tener un palco de autoridades, el que ellos son sus señorías, los diputados. Pero vamos a ver, ¿en qué estamos en el siglo XXI? Que tenemos que ser todos iguales, que lo dice la Constitución, que tenemos que ser todos iguales, no tiene que haber autoridades, tiene que haber meros empleados públicos. Bueno, como sabéis, para acabar con los políticos, los partidos políticos, yo también he creado el Movimiento de Regeneración Política de España. Bueno, os podéis asociar si queréis, somos ya bastantes los que estamos asociados al movimiento, y creo que, bueno, si conseguimos sacar adelante las propuestas del movimiento, podremos acabar con los políticos y los partidos políticos. Lo explico también en el libro que he escrito, lo explico en la web del movimiento, y bueno, vamos a seguir creciendo, y si estas ideas pueden llegar a algún lugar, que espero que sí, podemos acabar con estos parásitos de los políticos y los partidos políticos, esta nueva nobleza, y que pasen a ser nuestros empleados públicos, no nuestras autoridades. Bueno, si os ha gustado el vídeo, espero que os pueda ayudar. Si alguno de los consejos os sirve para algo, me alegraré muchísimo. Suscribiros al canal si estáis suscrito, compartid el vídeo si podéis, y vamos a intentar seguir creciendo a ver si entra la gente esta idea en la cabeza de que no hacen falta los políticos ni los partidos políticos, que no hacen falta, que lo que hace falta son empleados públicos y no la nueva nobleza, gestores y no políticos. Y nada más. Venga, compañeros.